Comenzamos. Número 1. El nombre completo de este país es República de la India. República por su forma de gobierno presidencial y sin monarcas, y el nombre India deriva del río Indo, un gran río que nace en el norte del país. Debido a este río es que en el mundo antiguo se comenzó a llamar a la gente de esta región como los habitantes del río Indo, para posteriormente derivar en el nombre indios. Número 2. La India es actualmente el segundo país más poblado del mundo, supera por más del doble a toda la población de Latinoamérica combinada, y su número de habitantes sigue aumentando. Por esta razón se estima que para antes del año 2030 la India habrá superado a China, para convertirse en el país más poblado del mundo. Número 3. Tras su independencia, este país que en un inicio abarcaba todo el subcontinente indio comenzó a vivir conflictos étnicos y culturales que llevaron a la fragmentación de su territorio. Los territorios de mayoría musulmana pasarían a ser Pakistán y Bangladesh, mientras que los territorios de mayoría hindú serían la actual India. Por esta razón, su frontera con Bangladesh es bastante peculiar. Número 4. La India es un país extremadamente multicultural. Por esta razón no es de sorprender que posea algunos de los festivales más fascinantes y únicos del mundo, como el Festival de Colores de Holi, la peregrinación de Maha Kumbh Mela, el Festival de las Luces Diwali, el Festival de Verano de Rajasthan, el Festival de Teej, la festividad de Gangaur y la festividad de Makar Sankranti, por mencionar unas cuantas. Número 5. En la India se fabricaron o descubrieron muchas cosas importantes para la humanidad, como los botones, el ajedrez, la regla, el shampoo, el juego serpientes y escaleras, la sucesión de Fibonacci, el cálculo diferencial, el álgebra, la trigonometría, la cirugía de cataratas, el código binario, el número 0, el yoga, la medicina ayurvédica, la fibra óptica, el agua en la luna y muchas cosas más. Número 6. El subcontinente indio originalmente no formaba parte de Asia. Hace unos 30 millones de años estas tierras eran una gran isla en pleno océano Índico. Sin embargo, su placa tectónica colisionó con la placa asiática, dejando como resultado de esta gran colisión a la cordillera del Himalaya y la gran meseta tibetana, que son consideradas el techo del mundo. Número 7. Durante el mundo antiguo, las especias de la India eran un bien muy codiciado que tan solo la realeza y las más altas castas del mundo podían degustar. Condimentos como la pimienta, el comino, la cúrcuma, el azafrán, el cardamomo, el jengibre, el cilantro y el sésamo provienen de la India. Número 8. La Estatua de la Unidad es un homenaje al líder de la independencia del país, Sardar Vallabhbhai Patel. Se encuentra en el estado occidental de Gujarat, donde nació Patel. Con una altura de 182 metros, es actualmente la estatua más alta de todo el mundo. Número 9. Los idiomas oficiales de la India son el hindi y el inglés, aunque tan solo el 41% de la población del país habla hindi y el hindi no es un idioma muy difundido fuera del país. Este idioma es el cuarto más hablado del mundo, solo por detrás del chino mandarín, el español y el inglés. Número 10. En el norte de la India está la cordillera del Himalaya. Por esta razón, su montaña más alta, el Kanchenjunga, con una elevación de 8.586 metros sobre el nivel del mar, es la tercera montaña más alta del mundo. Sin embargo, tan solo el 8% de este país es muy montañoso. El resto de su territorio se compone de extensas llanuras y elevaciones poco elevadas. Por esta razón, el relieve promedio de este país es de tan solo 622 metros. Número 11. Desde su independencia el año 1947, la India tenía mucha simpatía con el socialismo y el comunismo, con fuertes vínculos con la Unión Soviética. Por esta razón tenía políticas proteccionistas de altas regulaciones estatales y altos impuestos, lo cual empobreció a su población, y no fue hasta la caída de la Unión Soviética cuando el país entró en una crisis insostenible, por lo cual tuvo que liberalizar su economía, privatizando empresas estatales, reduciendo impuestos y bajando regulaciones a la inversión extranjera. El resultado, desde ese entonces su economía ha despegado y su pobreza reduciéndose por millones. Número 12.
En el hinduismo no se prohíbe explícitamente comer carne, sin embargo es muy importante el respeto hacia cualquier forma de vida. Por esta razón, alrededor de un 40% de la población del país es vegetariana. Esto, sumado a su gran población, ha dado como resultado a la mayor gama de platillos y técnicas culinarias vegetarianas en todo el mundo. Número 13. La India fue cuna de distintas civilizaciones, además de muchas religiones, pues en este país han nacido religiones como el jainismo, el sikhismo, el hinduismo y el budismo, siendo estas dos últimas las mayores religiones no abrámicas más grandes del mundo. Número 14. Con una historia que se remonta a 8000 años, este país cuenta con una arquitectura muy envidiable a lo largo de su territorio. Lugares como el Fuerte Rojo de Agra, el Templo del Sol de Surya, la Mezquita de Jama Masjid, el Monumento de Qutb Minar, el Palacio de Jawah Mahal, el Fuerte Amber, los restos de las ciudades de Fatehpur Sikri, los grandes templos vivientes de Chola o el Taj Mahal son lugares imperdibles para conocer, siendo este último una de las 7 maravillas del mundo moderno. Número 15. En la India el deporte rey es el cricket, un deporte común en los países con pasado británico. Sin embargo, el fútbol, el hockey, el bádminton y el tenis varían de popularidad según la zona. También en el país hay deportes nativos como el kabaddi. Número 16. La comida de la India se ha convertido en una de las cocinas más difundidas del mundo. En ella se utiliza una amplia gama de verduras, especias, derivados de los lácteos, carne y pescado. Sus platos más representativos son el curry, el pollo tanduri, el yogur lassi, el biryani, el rajma, el dal, el chole bhature, las samosas y kati roll, el pani puri y el jalebi, por mencionar unos cuantos. Número 17. La India es la democracia más grande del mundo, debido a que en sus elecciones llegan a votar más de 900 millones de personas, y tiene un nivel de transparencia y confiabilidad bastante alto. Aunque no es una democracia perfecta, sus elecciones son más confiables y transparentes a nivel internacional que las de muchos países latinoamericanos. Número 18. América fue descubierta a los europeos debido a que ellos querían dejar de depender de los países musulmanes para el abasto de especias de la India. Por esta razón, Cristóbal Colón navegó por el Atlántico con el fin de toparse a la tierra de las especias, y debido a esto es que al Nuevo Mundo se lo bautizó en un inicio como las Indias, y este nombre se usaría para denominar al continente durante toda la época colonial. Número 19. En los países hispanos se suele usar la palabra hindú para referirse a los indios, pero esto es un error, pues los hindús son quienes profesan la religión hindú, y no todos los indios son hindúes, por lo que lo apropiado en nuestro idioma es llamarlos indios, y es la palabra que se utiliza para referirse a los habitantes de este país mucho antes que los europeos se toparan con América. La palabra indio para referirse a los nativos americanos es fruto de la confusión de Colón al creer que había llegado a la India, por lo que lo inapropiado es llamar indios a los indígenas americanos. Número 20. El río Ganges se alimenta principalmente de agua muy pura nacida en el Himalaya y la meseta tibetana, por lo que sus aguas nacen con una combinación de minerales muy beneficiosas para la salud, y de eso deriva la creencia que sus aguas son medicinales. Con un caudal medio de 38.129 metros cúbicos por segundo, es el tercer río más caudaloso del mundo. Número 21. Aunque lo más famoso de este país es la selva, en su territorio se pueden encontrar una gran diversidad de biomas, desde desiertos cálidos a frías tundras, desde amplias sabanas a islas tropicales en pleno Océano Índico. Número 22. Aunque está pegada al continente asiático, la India es cultural y étnicamente un continente propio. Esto es debido a que su población fue aislada históricamente por la cadena montañosa del Himalaya al norte, los montes Chin al este y los grandes desiertos del Asia Central al oeste, permitiendo a sus habitantes desarrollarse de forma distinta del resto de asiáticos. Número 23. Este país actualmente tiene una de las fronteras más conflictivas del mundo, debido a que antes de su independencia el Imperio Británico no se encargó de delimitar correctamente las fronteras con sus vecinos. Actualmente la India tiene problemas con China y Pakistán, siendo la zona más conflictiva la región de Cachemira, que es disputada por los tres países. Número 24.
La economía de la India es la tercera más grande de todo el continente asiático, solo por detrás de China y Japón, con un PIB similar al del Reino Unido o Francia. Sin embargo, la población de la India es 20 veces más grande que la del Reino Unido, por lo que su población es mucho más pobre. Sin embargo, poco a poco su economía está creciendo y su pobreza reduciéndose con cada año que pasa. Número 25. En la India puedes encontrar los archipiélagos de Andamán y Nicobar, los cuales son un auténtico paraíso de vacaciones. En pleno océano Índico no tienen nada que envidiar a los paisajes de las islas Maldivas o Hawái. Cubiertas de selva virgen y playas hermosas, son un lugar perfecto para olvidarse del resto del mundo. Sin embargo, una de ellas tiene prohibido el acceso incluso para los indios, la isla North Sentinel, que es uno de los últimos lugares vírgenes de la Tierra, donde vive un grupo de personas que no tiene contacto con el resto del mundo. Número 26. Actualmente la India se posiciona como la cuarta potencia militar más grande de todo el mundo, solo superada por los Estados Unidos, Rusia y China, teniendo un presupuesto de defensa superior al de Rusia. Número 27. La bandera de la India es de las pocas del mundo que tiene un color naranja, junto a la bandera de Costa de Marfil, Irlanda y Bután. El color naranja representa la renuncia a los bienes materiales que deben tener los gobernantes. El blanco significa el camino a la verdad, y el verde su relación con el sol y la vida vegetal. En el centro tiene una rueda que es el chakra Ashoka, la rueda de la justicia, que también representa el avance hacia adelante que debe tener la sociedad del país. Número 28. Desde la primera proyección cinemática hecha por los hermanos Lumière en Mumbai, el cine y la India han estado muy relacionados. Por esta razón, actualmente la India se posiciona como el mayor productor de películas en todo el mundo, produciendo alrededor de 1000 películas en distintos idiomas cada año. Número 29. Este país cuenta con la fauna más variada del continente asiático, perteneciente a la región indo-himalaya, y es hábitat de algunas de las especies más conocidas del mundo, como el tigre de Bengala, el elefante asiático, el rinoceronte indio, el leopardo de las nieves y muchos más. Número 30. El legado histórico, cultural y científico de este país es envidiable. Por esta razón no es de sorprender que el país tenga más de 38 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, siendo el sexto país con más patrimonios en todo el mundo. La mayoría de ellos son sus maravillas arquitectónicas, grutas, arte rupestre y maravillas naturales. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de las maravillas de la ingeniería moderna en la India. Exploraremos una de las presas más asombrosas y monumentales del país. Hoy nos adentraremos en la historia y el impacto de la presa que divide montañas. La presa de Tehri. Situada en el estado de Uttarakhand, la presa de Tehri se erige como una de las más altas de la India y del mundo, con una altura de 260.5 metros. Construida en la confluencia de los ríos Bhagirathi y Vilangana, esta presa es un testimonio del ingenio humano y la determinación para dominar la naturaleza en beneficio del desarrollo. La presa de Tehri no solo es un proyecto de ingeniería colosal, sino también un símbolo de nuestra capacidad para superar desafíos. Fue concebida con el objetivo de proporcionar energía hidroeléctrica, agua potable y riego a millones de personas. La idea de construir la presa de Tehri surgió en la década de 1960, pero fue en 1978, cuando comenzó la construcción oficialmente. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos obstáculos, desde dificultades técnicas hasta oposición local y preocupaciones ambientales. La construcción de la presa de Tehri fue un proceso largo y arduo. Se necesitaron más de 2 décadas para completarla debido a varios desafíos, incluyendo el terreno montañoso, la sismicidad de la región y las protestas de las comunidades locales que temían la inundación de sus tierras. La construcción de la presa no estuvo exenta de controversias. Miles de personas fueron desplazadas, y hubo preocupaciones significativas sobre el impacto ambiental y los riesgos sísmicos. Fue una época muy difícil. Perdimos nuestras casas y tierras ancestrales. Aunque el gobierno nos prometió compensaciones, no fue fácil adaptarse a un nuevo lugar y comenzar de nuevo. Además,
La región de Uttarakhand es propensa a terremotos, lo que generó temores sobre la seguridad de la presa. La región donde se encuentra la presa de Tehri es sísmicamente activa. Se tomaron muchas medidas para garantizar que la presa pueda resistir terremotos de gran magnitud, incluyendo la utilización de tecnologías avanzadas y diseños innovadores. A pesar de los desafíos y controversias, la presa de Tehri ha tenido un impacto significativo en la economía y la vida de las personas en la región. Proporciona 1,000 megavatios de energía hidroeléctrica, agua potable a varias ciudades y riego a vastas extensiones de tierras agrícolas. Agricultor, gracias a la presa, ahora tenemos acceso a agua para nuestros cultivos durante todo el año. Esto ha mejorado nuestra productividad y calidad de vida significativamente. Narrador. La energía generada por la presa también ha impulsado el desarrollo industrial y mejorado la infraestructura en la región. La presa de Tehri ha sido un catalizador para el crecimiento económico en Uttarakhand y más allá. La electricidad generada ha permitido la expansión de industrias y ha mejorado la calidad de vida de millones de personas. No obstante, el impacto ambiental de la presa sigue siendo una preocupación. La inundación de grandes áreas ha alterado ecosistemas y afectado la biodiversidad local. La construcción de la presa ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. Se han perdido hábitats naturales y especies han sido desplazadas. Sin embargo, se están llevando a cabo esfuerzos de reforestación y conservación para mitigar estos efectos. El gobierno y diversas organizaciones están trabajando en proyectos de sostenibilidad para equilibrar el desarrollo con la preservación del medio ambiente. La presa de Tehri no solo es una hazaña de la ingeniería moderna, sino también una lección valiosa sobre los desafíos y responsabilidades que conlleva tal empresa. La experiencia con la presa de Tehri ha sido un aprendizaje importante. Nos ha enseñado la importancia de la planificación cuidadosa, la consulta con las comunidades locales y la necesidad de equilibrar el desarrollo con la protección del medio ambiente. Mientras India avanza hacia un futuro de crecimiento y desarrollo, la historia de la presa de Tehri servirá como guía para futuros proyectos de infraestructura, recordándonos siempre la importancia de la sostenibilidad y la consideración hacia las comunidades y el entorno natural. La presa de Tehri es un símbolo del poder del ingenio humano para transformar el paisaje y mejorar vidas. Aunque no está exenta de desafíos y controversias, representa un paso monumental en el camino del desarrollo sostenible. A medida que seguimos construyendo el futuro, la historia de la presa de Tehri nos recuerda la importancia de hacerlo con responsabilidad y conciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las presas más asombrosas de la India. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las maravillas de la ingeniería que están dando forma al mundo de mañana. La experiencia con la presa de Tehri ha sido un aprendizaje fundamental en varios aspectos críticos de la ingeniería y la gestión de proyectos de infraestructura. Este proyecto monumental nos ha enseñado la importancia de una planificación meticulosa, que abarca desde el diseño técnico hasta la gestión de recursos y la evaluación de riesgos sísmicos en regiones vulnerables. Además, ha subrayado la necesidad de consultar y colaborar con las comunidades locales. La resistencia inicial y las preocupaciones de los residentes desplazados resaltaron la importancia de incluir a las comunidades en el proceso de toma de decisiones, garantizar una compensación justa y proporcionar apoyo para la reubicación y la adaptación a nuevas condiciones de vida. La presa de Tehri también nos ha recordado la crucial necesidad de equilibrar el desarrollo con la protección del medio ambiente. La construcción de la presa tuvo impactos significativos en los ecosistemas locales, lo que destacó la importancia de implementar medidas de mitigación efectivas y sostenibles para minimizar el daño ambiental.
A medida que India avanza hacia un futuro de crecimiento y desarrollo, la historia de la presa de Tehri servirá como una valiosa guía para futuros proyectos de infraestructura. Nos recuerda que el desarrollo sostenible debe ser el pilar de nuestras iniciativas, asegurando que las necesidades económicas y energéticas se satisfagan sin comprometer el bienestar ambiental y social. La presa de Tehri se erige como un símbolo del poder del ingenio humano para transformar el paisaje y mejorar la vida de millones de personas. Sin embargo, también nos advierte sobre los desafíos y las controversias que pueden surgir en el camino del progreso. Este proyecto monumental representa un paso significativo hacia el desarrollo sostenible, pero nos insta a abordar futuras empresas con una conciencia más profunda y una responsabilidad compartida hacia nuestro entorno y nuestras comunidades. A medida que seguimos construyendo el futuro, la historia de la presa de Tehri nos recuerda la importancia de hacerlo con responsabilidad y conciencia. Debemos aprender de nuestras experiencias pasadas y aplicarlas para crear un futuro donde el desarrollo y la sostenibilidad coexistan armoniosamente. La India es un vasto país de Asia del Sur con un terreno diverso que abarca desde las cumbres del Himalaya hasta la costa del Océano Índico. Tiene una historia de más de 5 milenios. Capital, Nueva Delhi. Población, 1.38 miles de millones en el 2020. Su presidente, Ramnath Kovind. La India se encuentra en el subcontinente indio, ocupando una superficie de 3.287.263 kilómetros cuadrados. Limita al sur con el Océano Índico, con el Mar Arábigo al oeste y el Golfo de Bengala al este. Entre sus recursos naturales se encuentra el carbón, mineral de hierro, manganeso, mica, bauxita, cromita, piedra caliza, gas natural, diamantes, petróleo, cobre, zinc, oro y pescado. Sobre la economía, es una economía diversificada, en la que poco más de la mitad de la actividad se centra en el trabajo agrícola. En el sector servicios es el más importante de la nación, siendo responsable de 1/3 del Producto Interno Bruto Nacional. Su Producto Interno Bruto es de 2.623 billones de dólares en el 2020. Es uno de los países más populosos y extensos del mundo entero, hogar de la cultura del Valle del Indo. La India es una república federal con 29 estados y 7 territorios que se rige por una democracia parlamentaria. En la lucha independentista destacó la figura de Mahatma Gandhi. Fue un líder político, filosófico, espiritual del movimiento independentista. Idiomas oficiales, hindi e inglés. Se reconocen legalmente 29 lenguas consideradas clásicas. La mayor parte de la población india, el 99.69%, es creyente. La religión más extendida es el hinduismo, con un 80.45% de personas que lo profesan. Luego está el islam, un 11%, el cristianismo y el sikh, un 2% cada uno. Su bandera está compuesta por un pabellón tricolor conocido como trianga, naranja, blanco y verde. En el centro hay una rueda color azul marino con 24 picos conocida como Asoka Chakra. Fue adoptada en 1947, cuando se obtuvo la independencia de la corona británica. La verdad es que la historia de India ameritaría otro video aparte, ya que su historia es muy amplia y compleja. Pero los primeros pobladores de dicho territorio datan del 6000 a.C. y florecieron en el Valle del Indo hacia el 3300 a.C., en el actual Pakistán. Entonces, ahora pasemos un poco a qué está haciendo India en cuestión de lo educativo. La India posee en la actualidad uno de los altos niveles educacionales en Asia y gran parte del mundo. Esto está dado gracias a su fuerte apego a la tradición, su sólida base en las aritméticas y la práctica del inglés generalizado en todas las instituciones del país como segunda lengua. La política educativa se basa en el principio de que la educación debe desarrollar no solo las habilidades cognitivas, tanto las habilidades fundamentales de la alfabetización y la aritmética, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino también las habilidades sociales y emocionales, también denominadas habilidades blandas, incluyendo la conciencia cultural y la empatía, la perseverancia y el valor,
el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación, entre otras. Según la Constitución de India, la educación es gratuita para todos los niños hasta los 14 años y está garantizada por la nación y sus estados. El sistema educativo se divide en 4 etapas: la guardería de los 0 a 6 años, la primaria de los 6 a los 11 años, la secundaria de los 11 a 15 años, la escuela secundaria superior de los 16 a los 17 años y las universidades, dependiendo del tipo de titulación, pueden ser los 4 años. Con respecto al financiamiento de la educación, el presupuesto educativo en la India equivale al 3.8% de su Producto Interno Bruto, pero continúa entre los países con un gasto público en educación bajo, específicamente en el puesto 135 de los 192 países que componen el ranking. En referencia al porcentaje que supone la inversión en educación respecto al presupuesto gubernamental, India se encontró en el puesto 108 en 2016 y el gasto público per cápita en educación fue de 1.251 pesos mexicanos por persona, aunque cabe señalar que se trata del gasto total dividido entre todos sus habitantes, independientemente de que sean estudiantes o no y de la edad que tengan. En relación a la tecnología que se usa en la educación, el gobierno ha lanzado el programa PM Evidia, con el objetivo de educar a los estudiantes a través de plataformas digitales. Algunos aspectos destacados incluyen la plataforma Diksha para contenido electrónico y un libro energizado con código QR para todas las clases, canal de televisión para las clases del 1 al 12, podcast de radio, contenido electrónico especial para personas con discapacidad virtual y auditiva. El enfoque en la educación virtual crea oportunidades para la realidad aumentada y la realidad virtual, para el aprendizaje personalizado, sistemas para realizar exámenes remotos, herramientas innovadoras para el monitoreo de asistencia, gamificación, aprendizaje adaptativo, hardware de bajo costo para el aprendizaje a distancia, apoyo de salud mental para maestros y estudiantes y actualización de habilidades de los docentes para adaptarse a la educación digital. Por último, el proyecto CLITS es una innovación educativa elaborada por el Instituto Tata de Ciencias Sociales. Utiliza las TIC con el fin de aumentar las oportunidades de los educandos de las comunidades desatendidas en la India. El proyecto elaboró un método de aprendizaje mixto accesible mediante dispositivos básicos con conexión de baja velocidad, materiales pedagógicos de calidad de libre acceso. Además, se crearon 15 módulos de aprendizaje de matemáticas, ciencias, inglés y capacidades digitales en 3 lenguas. El sistema educativo en India es exitoso, ya que tienen maestros que están equipados con lo que necesitan para enseñar con eficacia y que están motivados para hacer su trabajo lo mejor posible. Los maestros deben estar comprometidos y tener las habilidades adecuadas y las oportunidades de desarrollo profesional para ser eficaces. Más aún, ellos y la sociedad deben de comprender la inmensa responsabilidad que tienen los profesores y el enorme impacto que tienen en los jóvenes con quienes interactúan a diario. La formación profesional de educadores exige el aprendizaje de una serie de conceptos, constructos explicativos, teorías y, sin embargo, no es suficiente. Necesitan vivir la profesión y sentir su significado. Es importante que los futuros formadores se den cuenta de que no se trata solo de saber técnico, sino de también cambiar la mirada. Es por ello que se busca formar docentes que tengan estas características y para ello se ofrecen diversos cursos donde pueden capacitarse e ir mejorando día con día. Las estancias formativas es un proyecto que nace en 2017 cuando un grupo de educadoras y educadores en formación desarrollan un proyecto conjunto con la asociación Eat While Be para implementar metodologías activas en las escuelas. El impacto que produce esta acción formativa en los estudiantes es concluyente. La motivación conseguida y el sentido alcanzado sobre su futura profesión está perfectamente enunciado. Se dibuja una nueva perspectiva de formación
con la que el conocimiento por inmersión en un entorno cultural diferente les obliga a mirar, escuchar, emocionarse, comunicar y aprender con y de los demás. Se abren las mentes al mundo y se superan prejuicios enquistados. Estos espacios se han creado ya que es urgente ofrecer espacios de aprendizaje en el que la ruptura entre lo formal y lo no formal se rompan definitivamente. Esto es especialmente fácil en entornos rurales y singularmente complicado en la cotidiana de los entornos urbanos y cotidianos. Creemos que los pueblos albergan inmensos nichos de aprendizaje para nuestros alumnos. Y hablando del prestigio de los profesores en India, de acuerdo con el índice Los 10 países donde se respeta más al profesor, India ocupa el número 8. En la India de 1.300 aldeas indican que casi el 24% de los maestros estuvo ausente durante visitas no anunciadas, lo que cuesta al país unos 1.500 millones anuales. Quiere decir que reducir el ausentismo en estas escuelas sería más de 10 veces más rentable para aumentar el tiempo de contacto entre los estudiantes y maestros que contratar profesores adicionales. Retos principales a los que se enfrentan los educadores en India. Primeramente, el cierre de las escuelas durante más de 18 meses sin esperanza de reabrir los centros educativos a corto plazo es desmotivador tanto para el alumnado como para el personal docente. Además, el personal docente no recibió formación suficiente para pasar a la enseñanza en línea. Y por si fuera poco, más del 80% del alumnado no dispone de recursos ni acceso a los medios necesarios para la enseñanza a distancia. Y su salud mental, física y nutricional no es la más adecuada que digamos. Además, las largas jornadas de trabajo, retraso en el pago de salarios y pensiones, recorte injustificado del salario o congelación del aumento salarial anual. India es un país con una economía creciente y una gran población deseosa de mejorar su estándar de vida a través de la educación. Es importante anotar que a nivel internacional, los estudiantes de India que salen al exterior a completar estudios superiores y de posgrado se destacan en muchas ocasiones por su buen desempeño. Aunque el sistema tiene muchos retos en cuanto a accesibilidad, la mejoría de la educación en India es sobresaliente a nivel mundial.